Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy, en Expediente Final, vamos a hablar de este señor, que perteneció al dueto Los Tolimenses. Se trata del recordado Lizardo Díaz, conocido como Felipe, compañero de fórmula de Emeterio. Juntos trabajaron 42 años y recorrieron muchísimos países, haciendo reír y cantar a su público. Los tolimenses fueron absolutamente de primera línea de importancia en la cultura colombiana. Yo considero que no ha habido otro dúo en Colombia de esa envergadura, tan arraigado en el pueblo, tan arraigado al folclore colombiano. Por supuesto, me refiero al recordado Lizardo Díaz, conocido como Felipe, compañero de fórmula de Emeterio. Juntos trabajaron 42 años y recorrieron muchísimos países, haciendo reír y cantar a su público. Estuvieron en varios países de Sudamérica, en Centroamérica, en Europa e inclusive en Rusia. Se aprendieron chistes en ruso. Jorge Ramírez y Lizardo Díaz, conocidos como Emeterio y Felipe respectivamente, eran casi hermanos. Por eso la muerte de Jorge fue uno de los golpes más duros para la vida de Díaz, quien además batalló arduamente con los problemas de alcohol de su compañero. Estaba aniquilado por el alcohol. Mi papá sufría muchísimo. Una hidrocefalia severa fue apagando paulatinamente su vida. Eso fue una gran prueba de amor para quien fuera su amada esposa, la reconocida actriz Raquel Hércole. Ellos estuvieron casados 54 años. Su mujer, la señora Raquel Hércole, la adoraba. Era su princesa y su reina. Y él no se quería morir. Batalló con gran valentía por 7 años consecutivos por salvar su vida. Finalmente murió, dejando un enorme vacío en su familia. Él falleció en Bogotá y su despedida fue muy emotiva. Lizardo fue perdiendo muy paulatinamente la alegría. Lizardo Díaz y Jorge Ramírez conformaron el dúo de humor musical más famoso que ha tenido Colombia en su historia. Cuando fundaron el grupo en 1951, estaban lejos de imaginar que 42 años más tarde se separarían por problemas con el alcohol. Yo creo que si le hablamos a quien sea en Colombia de Jorge Ramírez y Lizardo Díaz, nadie sabe quiénes son, ni idea. Ellos son Emeterio y Felipe, los tolimenses. Bueno, Jorge Ramírez, más conocido como el compadre Emeterio, y Lizardo Díaz Muñoz, más conocido como el compadre Felipe, son gigantes de la cultura colombiana por 1000 factores. Ellos utilizaron la cuentería colombiana, la tradición oral de nosotros los colombianos, que somos tan buenos conversadores, para hablar de lo que le pasaba a la gente del común. Yo considero que no ha habido otro dúo en Colombia de esa envergadura, tan arraigado en el pueblo, tan arraigado al folclore colombiano y a las raíces de lo colombiano. Lizardo es huilense, Jorge Ramírez es del Tolima. Juntemos a Lopita y al tolimense. En ese momento se conformaba el famoso Tolima Grande, que era Tolima y el Huila, y los juntaron, le pusieron el nombre de los tolimenses, y poco a poco fue naciendo ese tema de hacer música y hacer humor. Como eran buenas voces, como eran buenos intérpretes, terminaban recogiendo primero gente que tenía ese sentimiento. Luego conseguían atraer la atención de personas que eran del país, que estaban lejos de esa música desde hacía muchísimos años. ¿Cuándo me va a pagar los 10 pesos que me debe? ¿Cuándo? 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 Si fuera divino, le decían. Los famosos Emeterio y Felipe eran hermanos de la vida. La actriz Patricia Hércole, hija de Lizardo Díaz,
Cuenta que Jorge Ramírez, quien personificaba a Emeterio, refugiaba sus preocupaciones y tristezas personales bebiendo alcohol. No le hacía daño a nadie, era algo muy íntimo de él que terminó afectando su trabajo. Felipe, es decir, Lizardo Díaz, capoteaba a las fallas ante el público y con los empresarios, pero llegó un momento en el que la situación se volvió insostenible. Lizardo Díaz, un huilense de pura cepa, nació en un pueblo muy pequeño que se llama Baraya Huila. Se va a estudiar ingeniería química a la Universidad de Medellín, en Medellín, y allá forma con dos amigos, voy a ver si me acuerdo el nombre, tal vez Lucho Blanco y un señor de apellido Duque, forman el trío Los Estudiantes, ¿sí? Y eran los tres. De un momento a otro aparece otro señor que también había ido a estudiar otra ingeniería, don Jorge Ramírez, más conocido como Emeterio. Se encuentran en la universidad y ya era un cuarteto, pero poco a poco ese cuarteto se fue disolviendo y quedaron solo Jorge y Lizardo. Y a partir de ahí, pues el dueto se consolidó en la radio de Medellín, que fue donde iniciaron. En cierta ocasión, contaba el mismo Lizardo, a él se le olvidó una canción, en momentos en que están interviniendo en un radioteatro. Entonces, para no quedar mal con el bache, Emeterio, o sea, Jorge, decide empezar a echar chistes. Y pegó tanto la cosa en el teatro, la gente se rió tanto, le gustó tanto, que lo insertaron dentro de su libreto. Ya no eran solo músicos, ya no solo tocaban y cantaban, sino que echaban chistes. Lo más interesante para mí en ese momento, y lo decía todo el mundo, es nunca dijeron una grosería. Ellos apuntaban muchísimo de anécdotas, de cosas, había chistes que ellos mismos creaban o había chistes que escuchaban. La chispa de Emeterio era absolutamente magistral dentro del humor colombiano, y cómo Felipe le hacía preguntas y Emeterio contestaba con unas salidas maravillosas que casi para hacer una escuela de humor tiene que ver a los tolimenses porque eran maravillosos. Ese fue otro matrimonio que tuvo mi tío, y lo que yo compartí con ellos, que la verdad que puedo decir que compartí en varias oportunidades, se la llevaban muy bien. Mi tío no le gustaba mucho el trago. Él se tomaba sus aguardienticos cuando estábamos en reuniones familiares, en reuniones pues con amigos. Pero Jorgito sí, desafortunadamente, era más o menos todos los días. Yo creo que Jorge Ramírez, y todo el mundo, eso no es un secreto, tenía problemas de alcoholismo. Iban a muchas giras, entonces tómese, les decían, tómese un aguardiente, compadrito. Jorge Ramírez, que era muy, en su vida ya íntima, era una persona muy seria, muy solitaria, y nunca se casó. Y empezó a tomar ya en exceso. Al parecer, de acuerdo a lo que me cuentan a mí la historia, pues tuvo un fracaso con alguna pareja que lo marcó en su vida, y se volvió el picaflor en Colombia. La cabeza visible del dueto era Lizardo. Él era el empresario, era el que firmaba, él era el que tasaba en cuánto iba el contrato, cuántas canciones cantaban, el alojamiento. Él era el productor ejecutivo de ese producto que eran los tolimenses. Entonces había mucho problema con incumplimiento. Muchas veces le tocó buscar reemplazo, ¿sí?, de Emeterio para poder cumplir. Ya las presentaciones se habían convertido en algo muy complicado para los dos. Mi papá sufría muchísimo. Mi papá constantemente tuvo que lidiar con, digámoslo así, borracheras de Jorge Ramírez, y llegar a presentaciones donde tenía que ver la forma de cómo hacía para poderle sacar una presentación y que no se notara que estaba tomado. A finales del año 1993, los tolimenses tenían una gira por Estados Unidos. Sus seguidores colombianos los estaban esperando en Miami y Atlanta con gran ansia. La expectativa era enorme, pero resultó que Jorge Ramírez, el famoso Emeterio, nunca llegó. Él tenía mucha inclinación por el aguardientico desde muchos años atrás, y al contrario, mi tío era más el papá.
O sea, lo cuidaba en las presentaciones, trataba de que no tomara tanto, lo entretenía. Muchas veces en las giras por Estados Unidos le inventaba programas, se lo llevaba a ver cine, se lo llevaba a ver museos, ir a teatro, ir a Broadway, si estaban en Nueva York, con tal de que estuviera sobrio. No aparecía y a Lizardo le tocaba salir a buscar en los bares alrededor del teatro a ver dónde diablo estaba metido Jorge Ramírez, Emeterio, tomando. Inclusive cuenta Patricia que en un momento en Nueva York a Lizardo le tocó hacer el show solo. El show de los tolimenses lo hizo él, porque Emeterio se desapareció. Y eso fue lo que realmente llevó en sus últimos años a que mi papá tomara la decisión de ya decir no más. Felipe viajó solo y cumplió con los compromisos adquiridos previamente. Ya no había nada que hacer. Patricia Hércole asegura que su padre, Lizardo Díaz, sentía que Jorge Ramírez, su compañero de fórmula, su hermano de la vida, ya lo estaba perjudicando profesionalmente. Y es ahí cuando decide ponerle fin a ese dúo de oro. Corría el año 1993. Tener que ver a su socio en esta situación para él no era para nada fácil, era muy complejo, y tener que tomar esas decisiones de llegar a decir no puedo seguir lidiando con esto, eso realmente lo entristecía. Lamentablemente terminó con los tolimenses, porque los tolimenses pues ya no quedó sino un tolimense, que era Lizardo Díaz, porque Jorge se acabó, Jorge se consumió en el alcohol. No esperar más años a que la situación de él se deteriorara más. Simplemente acordaron en muy buenos términos decir, yo creo que ya llegó el momento justo y hasta aquí llegamos. Oiga, compadre, ¿cómo está reunida toda la colonia aquí? Ay, compadre, se topa uno con toitico los paisanos, pero ya se les olvidó el español. Los tolimenses eran muy importantes en Colombia. Fueron pioneros del humor. Incluso fueron las estrellas invitadas el día que se inauguró la televisión en nuestro país, por parte del presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla se empeñó en traer la televisión y lo logró y la trajo, y llegaron los equipos y todo esto, y de golpe se dio cuenta que no tenía programas. Entonces los tolimenses fueron la salvación. En 1954, después del himno nacional, después del discurso del general Rojas Pinilla, que era el presidente de la República, y después de una obra de música clásica con alguna interpretación bailada, con alguna danza europea, fueron Emeterio y Felipe los primeros que en directo cantaron y participaron en la televisión colombiana. Fueron de las primeras presentaciones que se hicieron en Sábados Felices con Alfonso Lizarazo. Lo recuerdo por ver imágenes de ese momento, en blanco y negro y también en vivo y en directo, Animalandia, Amigos de Pacheco. Por lo menos unos 30 y en CDs unos 10 discos. Yo no sé, haciendo el cálculo, perfectamente pudieron grabar unas 300 o 400 melodías colombianas. Y el gran humor que tenían los dos era para morirse de la risa. Era muy, muy chévere. Lizardo era como el serio en los chistes, el que daba los pies para que Emeterio pues los rematara, ¿no? Y eran muy simpáticos. Los recuerdo con mucho afecto a los dos. Tuvieron su propio programa de televisión llamado La Tienda de los Tolimenses. Formaron parte fundamental de Sábados Felices. No verlos más juntos en la televisión fue choqueante. No es para menos. Los tolimenses eran tan famosos que hasta en Rusia admiraban su talento. En 1966 se ganaron el premio La Palma de Oro en Hollywood. La Tienda de los Tolimenses, estampas colombianas y embajadores de la música colombiana. Las familias en Colombia nos sentábamos a escuchar, a esperar el momento en que salían los tolimenses. Y los queríamos. Yo creo que mi familia quería a los tolimenses. Ellos interactúan en Operación Jajá, después en Sábado Felices, entonces se vuelven actores.
se vuelven actores, se vuelven amigos de personajes como Fernando González Pacheco, como Carlos Muñoz, ¿sí? Como el Chincho Ulloa, como Hernando el Culebro Casanova. Estuvieron en varios países de Sudamérica, en Centroamérica, en Europa e inclusive en Rusia. Hicieron una gira interesante por Europa y tocaron en Rusia en un par de ciudades. Se aprendieron chistes en ruso, o sea, determinadas cosas muy puntuales, porque imagínate, en ruso, y una canción que les tradujeron al ruso, entonces ellos cantaban el estribillo y toda la gente, mi papá contaba, toda la gente se unió, porque ellos lo iban diciendo en ruso y toda la gente se unía al estribillo que les dijeron a ellos en ruso. En 1966, con la fama de Espumas, que ya era mundialmente conocida por Javier Solís, mexicano, bolerista, Emeterio y Felipe en un concurso internacional en Hollywood y San Francisco, en el que participaban grandes artistas de América y de Europa, incluso una de las cantantes que participó era Vicky Carr, la gran artista americano-mexicana. Vicky Carr participó ahí y ellos ganan ese concurso. La Palma de Oro en Hollywood fue muy importante, donde ellos iban como dueto, se la ganaron, concursaban frente a muchísimos otros grupos y Emeterio y Felipe los Tolimenses se llevaron el premio La Palma de Oro. Ganan el Gallo de Oro en Río de Janeiro. También ante grandes artistas de América Latina, de España y Portugal, ganan el Gallo de Oro. Entonces son quizá los primeros artistas que ganaron premios de peso internacional. Luchó hasta lo último, nos llega por algún lado la partida. Yo creo que ya finalmente del cansancio, de ese mismo estado, pues yo creo que ya el cuerpo llega a un momento en que dice ya no más. Y eso es un invento moderno. ¿Cómo va a decir usted que en la época de mi Señor Jesucristo había motocicletas? No. Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del recordado artista Lizardo Díaz, el famoso Felipe del dúo Los Tolimenses, quien se retiró de los escenarios luego de enfrentar la dolorosa muerte de su amigo del alma, Jorge Ramírez, el recordado Emeterio. Eso fue en el año 2001. Llegada más dolorosa que he tenido en mi vida, verdaderamente. Siempre había mucha alegría aquí cuando llegábamos con Emeterio, pero hoy desafortunadamente ya lo encuentro inmóvil. Mi papá por todos los lados se trató de muchas formas, de apoyos, de muchos apoyos, pero cuando la persona no quiere es muy difícil, cuando la persona no quiere es imposible, entonces bastante, le pegó muy duro a mi papá. No, eso no deja a uno de sentir la ausencia ya, porque siempre se tenía la esperanza de que se repusiera, pero no fue así. A Raquel la conoció en la primera edición de la Feria de Manizales, que fue el 21 de enero de 1955. El vocalista del grupo Los Tolimenses tenía 28 años y la entonces bailarina de ballet, 16. Él era mucho mayor que ella y ella estaba muy jovencita y era bailarina folclórica. Y fue a la Feria de Manizales. Y Lizardo iba invitado como músico del grupo que iba a participar en la Feria de Manizales. En la Feria de Manizales, él estaba con sus 40 músicos y fueron ellos quienes pudieron hacer el montaje de toda la música para que mi mamá pudiera bailar y hacer la presentación en su ballet. Papá dirigió y vio a mi mamá bailar en el escenario y dijo, yo con esa mujer me caso. Tenía 16 años mi mamá. Entonces, ahí empieza toda una historia donde él luego va a buscarla a la escuela de Kirill Piquieris, donde busca a mi nono, donde pide permiso para visitarla, donde iban a hablar de negocios supuestamente con la escuela y resultó que, como decía mi mamá, el negocio era que iba a proponerme matrimonio. Él, para poder enamorarla a ella, se hizo amigo del papá de ella.
Y entonces llegaba a la casa a visitar dizque al suegro. Y mentira, era echarle ojito a la bailarina esta glamorosa, preciosa, lindísima, porque siempre fue una mujer hermosa. Mi abuelo en ese momento estaba absolutamente convencido que mi mamá debería ser una bailarina profesional a nivel internacional y quería que ella se fuera hacia Italia a seguir con el tema de sus estudios de ballet, pero se cruzó mi papá. El noviazgo duró 2 años y en 1957 llegaron al altar. Juntos tuvieron 3 hijos, Guido, Patricia y César. Se radicaron en Bogotá. Casi no nos dejan entrar a la iglesia porque los tolimenses ya eran muy conocidos. Mi mamá ya también empezaba a ser muy conocida. Entonces esto fue impresionante. Fue un matrimonio que marcó un momento importante en Colombia, donde en teoría se unían 2 personas muy famosas que se amaban completamente. A toda Colombia le consta del amor que se tuvieron porque lo demostraron. Fue un matrimonio completamente fuerte, fue un matrimonio contra todo. Era una pareja indisoluble. Y eso que era en la familia, era en el trabajo. Y en él una adoración por ella impresionante. Yo no era César Díaz, yo era el hijo de Raquel Hércole y de los tolimenses. Entonces era una cosa como bastante complicada, entonces me tocaba explicarle a todo el mundo, sí, mi mamá está casada con Lizardo, que es Felipe de los tolimenses, él es mi papá, pero pues todo el mundo los asemeja y dice que son pues Raquel Hércole y los tolimenses. En casa siempre había música. Siempre había música. En la finca estábamos también, nos levantamos con música. Entonces vas, esa parte que te acompaña, o él tocando un instrumento, o a mí me encantaba tocar guitarra, él tocaba su tiple, cantábamos juntos, cantaba con mamá. Cuando nos invitaban a su casa era la guitarreada y obviamente uno verlos a ellos tocar, esto era como, estoy en primera fila. De los grandes del folclore. Fui invitado un par de veces, estuve allá, donde se reunían actores, directores, libretistas, editores, bailarines. Y eran unos viernes culturales de verdad. Para el año 2005, los familiares y amigos cercanos se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo con Lizardo. El famoso tolimense tenía 77 años y aunque físicamente se veía como un roble, su mente empezó a lanzar alertas. Y Lizardo nunca se quedó quieto apoyando pues, esas actividades personales y actividades de emprendimiento de otras personas, hasta que lo cogió su enfermedad y lamentablemente pues ahí se paró todo. De inmediato lo llevaron al médico y el diagnóstico dejó atónito a los miembros de su familia. Ahí la vida de los Díaz Hércole tuvo un giro inesperado. Lizardo fue perdiendo muy paulatinamente la alegría que era muy propia de él, porque la salud se le fue deteriorando y uno no puede estar sintiéndose mal y sintiéndose alegre al tiempo. Fue en paz porque estábamos todos unidos, estábamos junto a él, pero es muy difícil despedir a un ser que tú amas. Tuvimos la oportunidad de darle la mano en su último suspiro. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo el expediente final de Lizardo Díaz, el famoso artista del dueto Los Tolimenses, quien hacia el año 2005, teniendo 77 años, empezó a dar señales de que algo no estaba bien con su salud. Él empezó como la pérdida de su memoria, como a ser repetitivo. Me acuerdo que en esta casa, por ejemplo, cuando ellos venían a vacaciones, se quedaban acá, hacían escala acá para irse para donde mi primo a California.
y él le decía a mi tía, mija, hay que tener el teléfono de Mari por si nos lo piden. Entonces ya se lo pedí, mijito. Entonces yo le repetía el teléfono. Y ahí fue donde yo empecé a notar que estaba como pidiendo, como repitiendo mucho algo. Él presentaba problemas al caminar, sentía que se iba a caer, sentía temas de, al caminar sentía como que había escalones, como que había vacíos, tenía problemas de ubicación, muchas veces quedaba completamente perdido. Él empezó a perder sus facultades como persona y ella se dedicó por entero a cuidarlo, a acompañarlo, a que se sintiera bien, a estar con él de una manera mancomunada ahí, brazo con brazo. Ya lo vi tan vencido, estaba ya como agobiado y entonces ya yo me di cuenta que él no iba a tener ese tipo de participaciones más. Y en todos los exámenes que le hacían, pues no encontraban absolutamente nada contundente que dijeran algo le está pasando a Lizardo, pero no sabemos exactamente qué es lo que puede hacer. Y empezaron a tratarlo de muchas otras enfermedades que no tenían nada que ver con la hidrocefalia. Uno decía, no, es que ya la edad, es que algunos médicos decían, sí, es que pueden ser indicios de una vejez prematura, otros que no, que puede ser de pronto una hidrocefalia, pero no había como certeza hasta que finalmente, después de varios exámenes, tratamientos, se concluyó que sí había una hidrocefalia. Cuando le diagnosticaron hidrocefalia severa, todo se trastocó en casa. Ya no era el mismo hombre de antes. Tenía problemas con el equilibrio. Su visión era borrosa. Sufría de fuertes dolores de cabeza y evidentes fallas de memoria. En un momento donde ya se detectó que él tuvo hidrocefalia del adulto, la solución inmediata fue operarlo e instalar una válvula de Hakim. Es una válvula que te permite del cerebro drenar líquido, que es el que hace que se inflame el cerebro, que se acumule el líquido en el cerebro, y ese líquido se drena o hacia el lado del corazón o hacia el lado del abdomen. Inicialmente él fue operado para drenar ese líquido hacia el lado del corazón. Esa válvula funcionó durante 2 años. Se le infectó la primera, lo tuvieron que sacar y esperar unos meses a que se la vuelvan a poner. Y como dices tú, yo creo que él estuvo muy bien, hubo una temporada perfecta donde viajamos, donde muy bien papá cogía su triple habilidad y todo perfecto. Pero con el pasar de los años, de pronto había alguna cosa que surgía. Pues la enfermedad fue muy penosa y muy larga, fue de varios años. Y Raquel como Patricia se dedicaron entero a su marido y a su padre, a su cuidado, con ese amor inmenso que siempre le profesaron y le siguen profesando. Raquel tomó una drástica decisión. Se despidió de la televisión y se concentró en cuidar la salud de su esposo. Se preocupó por brindarle la mejor calidad de vida a quien fuera su amor. Sus hijos vivían fuera del país. Yo creo que fueron unos años muy difíciles para todos, especialmente para Raquel, que siempre pues estaba con él, porque en esos años Patricia vivía en Europa, César, mi primo menor, está en Ecuador ya hace varios años, Guido, que es mi primo coteja porque tenemos la misma edad, desde hace muchísimos años viviendo en California, casado con sus hijas. Entonces, pues Raquelita estaba sola. Pero Raquel yo creo que se apagó mucho, o sea, su alma, la tristeza que siempre llevaba, y cuando hicimos el libro en las entrevistas, Lizardo siempre estuvo presente, a pesar de que había fallecido hace 6 años, pero el dolor era permanente, o sea... Primero está mi mono, como él le decía, ella no cambiaba a su mono pues por nada, primero la salud del mono y estar con el mono, con su mono 24 horas antes que cualquier otra cosa. Fue una larga y penosa enfermedad. Lo intervinieron 3 veces quirúrgicamente. Incluso en distintos momentos creyeron que su final había llegado.
la siguiente operación lo que hicieron fue pues instalar nuevamente la válvula y hacer el drenaje en otra parte, en la parte del abdomen. Presentaba cierta mejoría, pero desafortunadamente, como te decía, ya habían pasado muchos años con este tema y su deterioro cognitivo fue ya muy grande. Habían días en los que estaba muy bien y de pronto tenía recaídas, entonces corra para la clínica, días enteros en el hospital, luego otra vez para la casa ya a recuperarse y al tiempo volvía otra vez y recaía. Yo viajé en 3 oportunidades a verlo. Una de ellas prácticamente de emergencia porque yo quería estar siempre al lado de él, quería despedirme antes de que algo pasara. Hubo una que nos llamó mi tía y nos dijo, este fin de semana no pasa. Yo salí inmediatamente en el primer vuelo. Estuvo hospitalizado en muchas clínicas, en la Santa Fe, en la Reina Sofía, en la Clínica Colombia. Entonces hice muchos viajes a despedirme de mi papá, a despedirme de mi viejo, como le decía. Llegué al hospital, me senté al lado de él y me dice, mijita, deme 3.000 pesos y nos vamos a comer lechona tolimense. Y nos tomamos un aguardiente, mijita. Esa vez no tienes arreglo definitivamente. Vamos, que aquí tengo los 3.000 pesos. Me decía, escapémonos, escapémonos. Él era genial. En sus últimos años, sus últimos 2 años, tuvimos que en el apartamento tomar la decisión de llevar una cama de hospital y tenerlo con enfermero o enfermera constantemente, pues para poder acompañar una situación tan difícil como es esta, ¿no? Donde ya se presenta ese deterioro y la no posibilidad de desempeñarse en el día a día. Y saber que él quería seguir aferrado, ¿no? Cantamos, me acuerdo, con él, estando ya de las últimas canciones, Así van en los labios. Entonces le decía papi, y cantábamos los dos. Entonces ahí cantábamos toda su memoria consciente, el consciente, por eso te digo. Y me acuerdo que yo jugaba mucho con él, aunque él esté enfermo en la cama, yo jugaba con él y le hacía bromas y jugaba con él y le apagaba la luz y le apagaba el televisor, bromeando con él y me acuerdo que él pedía ayuda, le gritaba a mi nona o a mi tía ahí en la casa y pues yo como un niño jugando con él y disfrutando los últimos momentos con tu abuelo, con mi abuelo. Para la primera semana del mes de noviembre del año 2012, su salud empezó a empeorar. El diagnóstico de los médicos era desalentador. Fueron momentos cruciales. Ya él básicamente estaba acostadito, ya recluido pues en su cuarto, en su cama, alimentándose por sonda. No era un cuadro clínico fácil. Y ella hablaba muy poquito, ¿no? Entonces ya digamos que ya se veía que el desenlace estaba muy próximo. Luchó hasta lo último, todos, terapias, de todo, había de todo con mi papá. Pero, como dices tú, nos llega por algún lado, la partida nos llega por algún lado. Y fue muy, para él fue muy consciente de todo. Y él no se quería morir. Me entristecía mucho de verle esos ojos tan divinos que él tenía, sus ojitos azules divinos, que se iban apagando. Y tuvimos que hacer una reunión familiar donde ya los médicos nos dijeron la situación de Lizardo es realmente crítica, ya no hay muchas cosas que hacer, podemos mantenerlo vivo el tiempo que ustedes quieran, pero realmente es el momento de dejar descansar a Lizardo y que las cosas se den, que las cosas... que Dios permita que descanse. Por eso yo creo que ya finalmente de cansancio, ¿no? de ese mismo estado, pues yo creo que ya el cuerpo llega un momento en que dice ya no más, ya quiero estar como tranquilo. Y una noche pues tranquilamente descansó. Fue en paz porque estábamos todos unidos, estábamos junto a él. Pero es muy difícil despedir a un ser que tú amas, supremamente difícil. Yo creo que existe, para mí, en mi vida existe un antes y un después. Tuvimos la oportunidad de darle la mano en su último suspiro
Y así fue. Le pude dar... Perdóname. Le pude dar un último beso en su frente y me despedí de él. Yo estuve muy cerca de ellos en todo el proceso de salud de él, y cuando él se va, ella quedó con un dolor inmenso que evidentemente no superó. Me acuerdo que lloré desde el momento que me dijeron hasta el siguiente día. No paré de llorar porque era algo nuevo para mí. O sea, no sabía qué era este sentimiento de perder a alguien tan querido para la familia. Su despedida fue emotiva y muy triste. Duró 8 años luchando contra su enfermedad, rodeado por el amor de su esposa e hijos. La noticia de su muerte se escuchó a nivel nacional e internacional. La música y el humor en Colombia están de luto. Anoche falleció en Bogotá el inolvidable compadre Felipe, el integrante del dúo Los Tolimenses. Pues mi abuelo fue enterrado en el cementerio Jardines de Paz. Sembramos un arbolito en nombre de él. Y me acuerdo cuando yo era chiquito, era un arbolito chiquitico. Cuando ya fallece mi nona, mi abuela Raquel, y me acuerdo que el árbol ya era un árbol muy grande, y pusimos el árbol de mi abuelita ahí al lado del de él para que puedan estar juntos. Están los dos juntos, sí. Su materia se integró a la tierra y volvió a la tierra, y en el espíritu están allá unidos los dos, felices. Y Patricia hoy en día pues ha hecho esfuerzos gigantescos por reponerse a la partida de su mamá y de su papá, que fueron parte importantísima y siguen siendo parte muy importante en su vida, como la de todos los colombianos. Dejó un vacío, o sea, porque él fue un ícono. Imagínate, esos son vacíos grandísimos para el sector. Desgraciadamente, nosotros en Colombia no sabemos homenajear en vida al 100% a la gente que se lo merece. El legado de la tierra son los orígenes, la música, también la forma de hacer los chistes que eran relacionados con nuestra idiosincrasia, con la idiosincrasia colombiana, con sus costumbres. Eso tenía un valor cultural, por así decirlo, que eso se perdió. Sí, y ellos fueron como los últimos gestores, sobre todo de esa gran tierra del Tolima, ¿no? Y sus costumbres. Se le haga un homenaje a un personaje que ayudó a construir tanto alrededor de los medios, alrededor de la música y alrededor de nuestra cultura popular. En el libro Mis padres y los tolimenses narran la vida y obra de estos dos artistas, y por supuesto también se habla de la inolvidable Raquel Hércules, su esposa. Vale la pena leerlo. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y muchas gracias por acompañarnos.